Estamos iniciando el consultorio de Miguel en esta semana. Gracias por estar con nosotros y ya saben que estamos a través del 777-270-4902 por las dudas o preguntas que ustedes tengan para hacer a nuestros especialistas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema, pues seguimos en el mes del papá. Vamos a hablar de lesiones articulares en hombres. Ese tipo de lesiones que nos molestan, que nos duelen, pero que no acudimos nosotros hasta que de plano ya no aguantamos. Pero bueno, para eso está nuestro especialista, el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista de la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación, que tiene sucursales tanto en Cuernavaca como en Cuautla y que ha estado con nosotros ya en diferentes ocasiones. Nuevamente, doctor, le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación para platicar con nosotros y apoyarnos en este tema. Gracias a ustedes. Ya, más que listos, platico un poquito de la historia del doctor que estudió licenciatura en Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus en la República de Cuba, cédula profesional número 130-83026, cuenta con certificaciones, concursos y diplomados en reumatología, una amplia experiencia en el manejo de enfermedades autoinmunes y también degenerativas. Pues vamos a iniciar precisamente con este tema, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál sería la causa por la que más acuden los hombres precisamente a una consulta a lo que es la Clínica del Dolor de Artritis, Reumatismo y Rehabilitación? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Una de las principales causas por la que los pacientes acuden a nuestra consulta, uno son las articulaciones, las rodillas son las más frecuentes de estos temas que hemos tratado anteriormente. Y pues el otro es la columna lumbar, en este caso cervical, torácica, pero dentro de las 3 o 4 regiones, pues ya vendría el coxis, la última región en la que se divide la columna. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar del tema de lo que es la lumbar, la columna lumbar, algo muy frecuente que llega a desencadenar lo que es la llamada ciática, algo súper frecuente en la población hoy en día y que casi que detrás de las afectaciones de rodillas viene ahí muy detrás, muy seguida de ellas, tanto que si aparecen o asisten a consulta, pues 10 pacientes, pues de estos 5 son de rodilla y 4 son de la ciática. Y entonces sí es un padecimiento pues muy frecuente hoy en día y que incomoda mucho a la población. Y ahora, ¿a partir de qué edad se empiezan a presentar este tipo de lesiones? ¿Hay una edad en la que ya sea como de lo más común que tengamos este tipo de lesiones? ¿O es a partir también, pues lo sabemos, de los malos hábitos, claro, de malas posturas y de situaciones que nunca ponemos casi atención en esto? A ver, en cuanto a la edad, es algo que puede aparecer a cualquier tipo de edad, a cualquier hora de la edad, a cualquier década de la vida. Sí es más frecuente en una persona mayor, alguien que ya lleva, pues por su edad, se han ido desgastando las articulaciones, se han ido deformando las articulaciones y entonces pues esto lleva a la afectación o a la aparición de este problema. En cuanto a que este problema aparezca, primero hay que entender cómo está formada la columna para saber y más o menos ubicarnos a qué se debe pues que aparezca este problema de la ciática. Ahora, la columna está separada pues por varias vértebras. Entre esas vértebras hay cartílago, es como una gelatina, una gomita que separa un hueso del otro y permite la amortiguación y que no estén pegados un hueso con otro, pues si estuviesen pegados pues sería imposible poder movernos. Entonces, ese cartílago va a pasar por un desgaste propio de la edad, un desgaste degenerativo que todas las articulaciones se ven sometidas. Entonces, ese desgaste va a provocar que ese cartílago, como es un 95% agua, pues se va a ir deshidratando, por así decirlo, se va a ir desgastando y se van a ir pegando los huesos. Y eso puede hacer que los nervios que vienen por un canal que se llama canal medular en la parte de atrás de esta columna, pues ese espacio que tiene de salida el nervio entre cada vértebra, pues se vea reducido, se aplasta y puede llegarse a comprimir. Esa es una de las causas. Otra de las causas, ya sea, como ya te decía, no tiene nada que ver en este caso la edad, sino es el trabajo que realizas. La hernia de disco. La hernia no es más que ese cartílago está contenido por un anillo fibroso, que ese anillo lo que hace es mantener ese cartílago en el lugar y que no se salga, porque si aplastamos una gelatina, pues se va a intentar salir por los bordes. Entonces, para eso es ese anillo. Ese anillo pues se puede romper por una fuerza excesiva, porque vayas al gym, cargues algo, un peso por encima de lo normal, a lo que estás acostumbrado, o que no realices una buena postura, o que no utilices una faja, o una persona que se dedica pues a cargar cosas pesadas en el trabajo y demás, y entonces eso va a provocar que ese anillo se rompa
y entonces por ese lugar de rotura, que frecuentemente es por la parte posterior por donde pasan los nervios, se va a inflar el cartílago por el mismo peso de uno, por el peso que uno se esté poniendo encima. Y al inflarse y quererse salir por ese lugar de rotura, pues va a empujar el nervio, lo va a irritar y va a provocar pues, los síntomas que vienen de la ciática, que luego vamos a hablar de estos síntomas. Otra causa, una desviación de la columna, una escoliosis, que también es frecuente. ¿Qué provoca eso? Pues que todo el peso esté cayendo de un lado del cuerpo, se desgaste más un borde de los espacios intervertebrales y entonces pues se puede llegar a comprimir pues los nervios en este caso. Como muchas otras causas, desgaste, espondiloartrosis, espondilitis anquilosante, que son problemas ya propios autoinmunes de la columna, y entonces que a todo lo que queremos llegar a esto es que todo llega a afectar el nervio. Okay. Y el nervio que sale entre las vértebras y encima de la pompa se unen, son 5, por así decirlo, 5 cablecitos de corriente, porque el nervio es el encargado de llevarle la información de todo lo que pasa en nuestro cuerpo al cerebro. Y si esa información es como un cable de corriente que va desde un lugar hasta la fuente central de la electricidad. Entonces, si ese cable de corriente en su trayecto hacia esa fuente central, que sería en este caso el cerebro, está dañado, está comprimido, es decir, la información no va a llegar bien. Entonces, ¿qué sentimos? O podemos sentir síntomas de más en los pies, que cosas que no tenemos. Siento que me arde, no me arde, no me he quemado con nada, no me he pegado nada caliente. Tengo calambres normalmente sentimos, o entumecimiento, cuando dormimos encima del hombro, se corta la circulación por un momento y entonces como lo sentimos entumido, no lo podemos mover. Y entonces en realidad no ha pasado eso para que sintamos eso, o podemos sentir de más o de menos, nos pinchan, no siento nada porque está entumido. Y entonces eso es lo que pasa porque hay un corte de esa información desde ahí hasta el cerebro. Muy bien. Entonces es lo que sucede en estos casos. Y ahora que tocaba el tema de los calambres, que sí se dice que a cierta edad se tienen más calambres durante las madrugadas o las noches. Claro. Hay varios casos o comentarios que nos dicen eso, oye, es que a mí por la noche ya me dan calambres. ¿Qué tema o qué padecimiento podríamos pues dar a conocer a los que nos pasa eso? Bueno, a mí afortunadamente no me pasa, pero sé que a muchos, como decimos, chavorrucos o adultos contemporáneos, más allá de 30, 40 años, empiezan a sufrir este tipo de calambres durante las madrugadas cuando están durmiendo. ¿Qué pasa ahí? Hay que valorar varios aspectos, porque no es solo la columna la que puede provocar calambre. Okay. También puede ser un déficit de potasio, un déficit de magnesio, ya serían musculares. Hay que detectar bien en qué lugar te da el calambre y si está localizado. Normalmente los calambres, cuando hay por déficit de minerales, como es el potasio, el magnesio y demás, pues están localizados en lo que es la pantorrilla o un músculo específico, porque ya viene por un problema muscular, porque ese músculo se fatiga, necesita esos productos para que no se espasme el músculo, por así decirlo, y provoquen los calambres. Ahora, ¿cada cuánto podemos decir que es de forma normal que nos pueda dar un calambre? Digo, si ya es muy seguido, pues entonces sí ya habrá este tipo de situaciones que nos comparten, ¿no? El déficit de ciertas cosas. Pero si te sucede, no sé, 1, 2, 3 veces al año, ¿hay algo o tendríamos que estar acudiendo a revisarnos o hacer un diagnóstico? Desde el primero debería de estar acudiendo a revisar, porque no es normal que te dé el calambre. Bien. A ver si es normal. Si tú te das un golpe, te pinchas el nervio y entonces pues te da el calambre, como decimos, no sé, me di en el codo, mencionamos a la suegra, por así decirlo, o no te sobes porque te entra dinero, así decir. Sí. Entonces eso es un calambre porque en ese momento te diste un golpe en el nervio y el nervio pues respondió de esa forma. Pero un calambre que te despierte en la noche o que te den estando en reposo, pues no es normal. Ahí hay un problema. A lo mejor es algo sencillo como lo que estamos diciendo, un déficit de magnesio, un déficit de potasio, que se resuelve fácilmente y el músculo pues se recupera. Y entonces ya ahí sí entonces hay que valorar si ese calambre recorre un espacio pues más grande, baja desde la pompa, el muslo, la pierna, la planta del pie, los dedos del pie, pues entonces ahí sí hay que ir a valorar lo que es el ciático, el nervio ciático, porque él baja desde la pompa, donde se unen las raíces nerviosas, y bajan por toda la pierna hasta los dedos de los pies. Y entonces esos síntomas pueden estar desde la pompa hasta los dedos de los pies. Muy bien. ¿Será que nosotros los hombres somos más propensos a sufrir este tipo de lesiones articulares? A ver, en comparación con las mujeres, por así decirlo, los hombres somos más propensos en cuanto a que uno de los factores que causa que se desgasten más rápido las articulaciones, pues el trabajo que realizamos. No vamos a ver nunca, por así decirlo, o no es frecuente ver a una mujer pues cargando algo en el trabajo, estivando
o por así, o cargando un diablo. Claro. Entonces no es tan frecuente como sí lo hace un hombre. Y entonces por eso mismo el hombre en este caso tiende a que aparezca una hernia o que aparezca una ciática o que, por así decirlo. Entonces en las mujeres también es muy frecuente, claro, pero ya en mujeres mayores de edad, por así decirlo. Mayores de edad, ¿qué se considera? A partir de los 40, 45 años después que pasan la etapa de la menopausia, 35 años, por así decirlo, lo que pasa es que tienen un déficit de colágeno. Todos lo tenemos, ¿no? Sí. Pero en el caso que las mujeres después que pasan la etapa de la menopausia, ese déficit se acelera un poco más porque ya las hormonas no son iguales. Entonces, al tener también un descontrol hormonal, las hormonas decaen demasiado, entonces el desgaste de las articulaciones se acelera y también de los huesos, con la aparición de la osteoporosis y demás. Muy bien, estamos platicando el día de hoy con el doctor acerca de lo que son las lesiones articulares en hombres. Si ustedes tienes duda o tienes preguntas sobre algo que te esté pasando, algo que no te has atendido y tienes dolor, y este dolor se vuelve crónico muchas veces, pues manda tu mensaje de texto y comparte con nosotros. No te quedes con la duda, no te quedes con esa pregunta, porque para eso está el consultorio de Miguel al 777-270-4902. 777-270-4902. Por aquí alguien nos está preguntando respecto a qué actividades o deportes podríamos mencionar que son los más propensos a causar este tipo de lesiones. Si les parece bien, después de la pausa podemos apoyar con esta información, doctor, sí, para que ustedes también estén atentos y recuerden que estamos también a través de Diario de Morelos 1 en nuestro canal de YouTube. Estamos en el consultorio de Miguel, regresamos. Seguimos en el consultorio de Miguel el día de hoy, hablando con el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista de la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación. Recuerden que tienen sucursales aquí en Cuernavaca y también en Cuautla. ¿Cómo podemos agendar una consulta, doctor, y los horarios también de atención para aquellos que ya nos están preguntando para poder acudir a la Clínica del Dolor? Bueno, ahí como teléfono de contacto tenemos el 777-208-2861. Entonces tenemos un horario desde el lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los fines de semana, en este caso pues el sábado, desde 9 hasta 2 de la tarde. Ahí contamos con estacionamiento propio, tenemos pues descuento en las primeras llamadas que nos realicen del 50% en la primera valoración médica, pues para que todos tengan la oportunidad de acudir, de ver, de resolver su problema, de ver cuál es el tratamiento que más se le adecua para su padecimiento. Y entonces pues ahí estamos para que nos llamen lo más rápido posible, para poder atender lo mejor posible y siempre de la mejor calidad. Perfecto, doctor. Me surge esta pregunta? Nunca he acudido porque no lo he necesitado hasta este momento, pero si no me duele nada, si no tengo ninguna sensación, también hay una forma de chequeo, hablando precisamente con pues algún tipo de desgaste que tal vez tenga en alguna parte de mi cuerpo. Siempre es bueno, cuando ya somos mayores de 30, 35 años, siempre es bueno estar haciendo exámenes de rutina. Exámenes de rutina no es solo ir y hacernos una química sanguínea, para ver cómo estamos por dentro, también tenemos que ver cómo estamos por fuera. En este caso, las articulaciones. Entonces, en el caso de las articulaciones, siempre es bueno hacernos un rayos X de rodilla, aunque no nos duela. Un rayos X de la columna, a ver cómo está, porque hay veces que no sentimos nada. Me ha tocado el caso de que me llegan pacientes de que me dicen, pero es que a mí nunca me dolió y ya tengo un desgaste completo de la articulación. Entonces, desgraciadamente, ya cuando hay un desgaste completo de una articulación, lo que lleva es una prótesis. Entonces, eso es lo que queremos evitar, llegar hasta ese punto. Entonces, todos tenemos una tolerancia diferente al dolor. Uno se le desgasta un poquito y ya tiene dolor en toda la rodilla. Y otro nunca le ha dolido, nunca ha sentido nada, y cuando viene a ver, pues ya tiene un desgaste grado 3 o grado 4. Hasta que no se le pega en la rodilla, pues nunca sintió nada. Y entonces, en ese caso, pues es malo, ya desgraciadamente no hay más nada que hacer una cirugía. Y entonces, si eso lo podemos evitar y hacernos un rayos X de vez en cuando, nada más que para saber. Sí, claro. Ya somos mayores de edad y entonces queremos ver cómo estamos, queremos evitar llegar hasta un punto de una cirugía que desgraciadamente pues nos puede dar un 50%
de ayuda, de probabilidades de que podamos quedar bien o mal, y entonces pues si podemos llegar a evitar eso, pues es lo mejor que podemos hacer. La prevención siempre es la salud, y Así en este mismo. caso también tiene que ser así. Vamos con preguntas ya que nos están llegando, doctor, para que nos apoye aquí en el consultorio de Miguel. Nos dice el contacto 24827. Soy una persona de 70 años, a mí me dan calambres en las dos piernas y en las manos. ¿Qué puede ser? A ver, en el caso de las piernas, hay que valorar, como bien decíamos anteriormente, de si es puro muscular o si tiene que ver con el nervio ciático. Ahora, en el caso de las manos, tenemos dos opciones. Ahí tenemos lo que es la columna cervical, que como mismo se lesiona la columna lumbar, en este caso aparecen hernias, hay desgaste del cartílago, pues también lo hay en las cervicales. Entonces, como bien lo hay en las cervicales, pues llega a comprimir los nervios, y como estos nervios de las cervicales salen por el hombro, llegan hasta los dedos de las manos, pues entonces puede provocar esos síntomas de calambre en todo ese trayecto. Otro, es muy frecuente lo que es el síndrome del túnel carpiano. Este viene siendo el nervio, en este caso, pasa por la palma de la mano, y ahí tiene como, por así decirlo, un orificio que se forma por ligamentos. Por las partes blandas de nuestra mano. Entonces, ese orificio, si hay un ligamento ahí que se inflama, pues puede comprimir, estrangular ese nervio. Y al realizarlo, pues podemos sentir calambres y entumecimiento en los dedos de las manos. Muy bien. Entonces, es decir, que son varias cosas que hay que valorar para ver exactamente dónde está el trayecto, en qué lugar está afectado. También puede estar afectado en el hombro, o porque tenemos un músculo inflamado que pasa el nervio entre esos músculos lo comprimen y puede provocar los síntomas. Entonces, hay estudios que se realizan en este caso que nos ayudan a identificar en qué trayecto, en qué lugar anatómicamente está lesionado ese nervio. Y entonces a través de eso, pues poder realizarle pues, un correcto tratamiento en el lugar donde está afectado, y entonces poder quitar el problema. Muy bien, vamos con otra pregunta más. Quisiera consultar, mi esposo trabaja todo el día de pie, lo cual pues ya está generando dolor en sus rodillas. ¿Qué podría ayudar a disminuir pues estas molestias o aliviar en su caso el dolor? Él tiene 33 años. Claro. A ver, en este caso, 33 años, podemos decir que es una persona que aún es joven, que como tal puede que tenga un desgaste de la articulación, en este caso del cartílago, pero va a ser un desgaste pequeño, tendríamos que valorarlo, porque no solo hay cartílago, no solo hay huesos, también hay músculos. Entonces, al estar constantemente de pie, pues puede provocar ya sea una bursitis, que no es más que la inflamación de por así decirlo, como una bolsa que hay separando el músculo y el hueso, igual que los tendones, que son como para que resbale, y esa bolsa tiene un líquido que se llama líquido sinovial. Entonces puede provocar una bursitis suprarrotuliana, infrarrotuliana, daños de los ligamentos colaterales, de los ligamentos cruzados posteriores. Es decir, que hay que valorar qué es lo que puede estar ocasionándole ese problema, que no solamente tiene por qué ser desgaste, o puede ser pues un problema muscular, un problema de ligamento, y entonces habría que valorar, hacerle un examen físico. Entonces, con respecto a ese examen físico, realizarle un estudio de laboratorio, y hacer un rayo X, un ultrasonido musculoesquelético, para entonces sí tener una mejor visión de dónde está el problema, de cuál es el problema, de qué tan grave tiene ese problema, y entonces así poder realizar el tratamiento que mejor se le adecue. Muy bien, y ya que estamos con esto que nos están preguntando, me gustaría hablar de los síntomas más comunes en las lesiones articulares, que es como de lo más común que podemos nosotros experimentar. Claro. Y que debe de ser precisamente una alerta para acudir a la clínica del dolor. Así mismo. En este caso de las lesiones articulares, siempre vamos a sentir el dolor, eso es lo principal. ¿El dolor cómo es? El dolor literal es... Quisiera que me lo explique, Claro. porque muchas veces no nos quedan claras estas situaciones de, es que me duele, pero a lo mejor no te está doliendo, te está molestando algo, no sé. Sí, pueden haber molestias como bien lo dices, pero el dolor, en este caso, es un dolor que se localiza solo en la articulación, ¿no? No te tiene por qué correr para la pierna o para el muslo, está en la articulación. Si te duele la mano, las articulaciones de los dedos, pues te duele la mano, los dedos. Te duele el codo, el hombro, el hombro. No hay otra cosa que te duela, es decir, que el dolor se irradie, se vaya del lugar o se refleje en otro lugar. Pues no, eso no sucede en el caso de las articulaciones. Entonces, ese dolor lo vamos a sentir, que nos puede sentir como que nos punza, como que sentimos algo caliente en el caso de que haya inflamación aparte del dolor. Principalmente nos va a estar
reflejado o va a estar así combinado a la hora del movimiento, es decir, aparece el dolor a la hora de movernos, en el caso de un dolor por desgaste. En el caso de la rodilla o la cadera tiende mucho a tronar, se cruje cuando nos paramos o subimos un escalón. Eso no es normal porque luego andamos haciendo burla de esta situación. A mí ya me truenan las rodillas. Ajá, ¿no? Ya parecen maracas. Ajá, pero no atendemos el caso, simplemente lo tomamos como una especie de broma y no estamos tomando en cuenta pues que ya existe que hay un desgaste precisamente. Hay un desgaste en cuanto a, porque hay un desgaste y siempre la rodilla se va a desgastar. Ella tiene dos, por así decirlo, se separa en dos cóndilos, uno medial y uno lateral, es decir, uno medial de la parte de adentro de la rodilla. Y entonces, como el peso, en el caso de la rodilla, cae más de la parte de adentro, se tiende a desgastar más de adentro que de afuera. Por eso vemos a las personas que cuando ya tienen un desgaste completo, se encorvan de las rodillas, se le llama genus valgus. Entonces esa curvatura se debe a que se ha desgastado más de adentro y entonces se han pegado más adentro y se ha separado de la parte de afuera. Entonces tenemos la rótula que está en la parte de adentro, la cazuelita. Esa rótula tiene un tendón, se llama tendón rotuliano. Ese tendón la trata de mantener en el medio de la rodilla, pero como hay un desgaste, ya hay un desnivel en esa rodilla, está más desgastado un lado que el otro, ella se va a desplazar hacia el lado sano. Entonces, al realizar ese desplazamiento, roza con los bordes del fémur. Entonces, al provocar ese roce de que cuando estiramos, vuelve a su lugar. Y cuando encogemos, se desplaza hacia un lado. Entonces, en ese movimiento, pues ella se desplaza, vuelve y está rozando constantemente. Eso son con el hueso. Lo que cruje. Y ahí sentimos lo que suena. El crujido. Yo siento, me la siento ahí, te tocas y te sientes que ahí adentro, donde está la cazuelita, ahí, eso es lo que te está tronando. Y en ese momento no sentimos dolor, pero va a llegar... pero sabemos, no sentimos dolor, pero te truena, hay desgaste. Ya. Es lo que pasa. Tenemos que acudir. Así mismo. Miren, nos están preguntando precisamente por el teléfono, se los vuelvo a compartir. Es el 777-202-2861. 777-202-2861. Aquí en Cuernavaca están ubicados en lo que es Avenida Vicente Guerrero, número 1202. Antes de llegar a la autopista, Avenida Vicente Guerrero 1202. Y el teléfono es el 777-202-2861. Recuerden que hay 50% de descuento en la primera valoración para que ustedes acudan. Y le habían preguntado antes de ir al aire, nos habían comentado algo respecto a si hay algún tipo de deporte que sea pues más factible, que nos pueda provocar algún tipo de lesión. Claro, a ver, en este caso, como tal, cualquier deporte que realicemos nos puede provocar una lesión. Depende del deporte y de la articulación que más se vea sometida en este deporte. Algunos ejemplos que nos pueda compartir, que son de los más comunes que acuden. Claro, en el caso del futbolista, del que le gusta jugar fútbol, pues las rodillas. Ahí son las que más se van a dañar. En el caso de alguien, porque me han llegado personas con lo que es el síndrome del manguito rotador, que también me mencionaba por acá. Preguntar. Entonces, ¿qué es el manguito rotador? En el caso del manguito rotador le decimos a la articulación del hombro conformada pues por 4 músculos, en este caso, que estos 4 músculos, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso y subescapular, que son los encargados de los movimientos del hombro en todas las direcciones: flexión, extensión, rotación, supinación, pronación. Entonces, esos músculos, al tener uno dañado solamente con estos músculos, es decir, por algo pequeño, ya sea porque durmamos encima del hombro o porque practiquemos un deporte como es el tenis, el pádel y demás, que son los que más frecuentes afectan porque se utiliza mucho lo que es el hombro. Entonces, pues provoca dolor al realizar un movimiento o al estar solamente con estar en reposo. Te puede provocar dolor, pero ese dolor aumenta al realizar un movimiento y que sea ese músculo que está dañado de esos 4 el que realice ese movimiento, y entonces al realizarlo, al intentar pues mover el hombro, pues te va a provocar dolor. Entonces, ese es un tratamiento sencillo, con fisioterapia, medicamentos y demás, siempre y cuando la fisioterapia es lo principal, porque puede que el medicamento te ayude, como en todo tipo de padecimiento. Pero momentáneamente. Sí, dolor, inflamación, pero el problema se puede volver crónico. Entonces, cuando se vuelve crónico, ya es mucho más difícil de quitar ese padecimiento. Lo puede llegar a romperse, desgarrarse el músculo, a desgarrarse lo que es el tendón, y entonces puede ser una lesión que ya puede desencadenar pues que entre a un quirófano
Entonces, si se puede evitar, desde que aparezca lo más mínimo, lo ideal es realizar una rehabilitación correcta, un tratamiento correcto para que esto pues no siga sucediendo. Doctor, ¿cuándo podemos llamar que un dolor se vuelve crónico? ¿Cómo puede ejemplificarnos esto? A ver, como tal, un dolor agudo es algo que aparece ahorita, por así decirlo. Realicé, me dio un golpe, ahí tengo un dolor agudo. Pero cuando ese dolor ya pasa más de 2-3 semanas, disculpen, entonces pues ya se vuelve crónico. Okay. Es decir, que ya la afectación que tengo ya es crónica, deja de ser aguda, y entonces ahí ya el tratamiento cambia un poco porque hay que hacerle un tratamiento más intenso, donde posiblemente haya que incluir lo que es la rehabilitación física para que pues pueda volver a su función normal. Muy bien. Por aquí nos comparte Alfredo. Tengo casi 6 años que empecé con lo del nervio ciático y con el tiempo perdí la fuerza del pie izquierdo. No me puedo parar de puntitas y en las noches me dan calambres. A ver, en este caso, cuando ya hay pérdida de fuerza, habría que hacer un rayo X o una resonancia magnética que nos va a decir exactamente o con más claridad que un rayo X, pues cómo está localizado el problema o si hay una hernia o qué tan grande puede ser esa hernia. Entonces, cuando ya hay pérdida de fuerza de un miembro, es decir, que la compresión del nervio está bastante grande, nos dice que es un problema de hace 6 años, entonces si a lo mejor nunca se trató o no se trató correctamente o no le dijeron bien qué pudiera hacer, pues habría que valorarlo si con tratamiento pues conservador pudiera resolver con lo que es la fisioterapia y demás. Entonces, si no fuese ese el caso, siempre hay que agotar antes de toda una cirugía, siempre hay que agotar todo lo que podemos hacer. El medicamento, el tratamiento físico, el quiropráctico, que mucho le gusta. Yo no soy de mucho de quiropraxia, no me gusta mucho, porque si es alguien que no sabe hacerlo correctamente, pues puede llegar a lesionar un poco más el nervio. En este caso, sí hay que, al principio, en el comienzo, hay que evitar el mayor movimiento que se pueda, y un quiropráctico pues te va a realizar movimientos que pueden llegar a lesionarte mucho más el nervio. Para la hora de por así decirlo, enderezar una columna, porque la tenemos un poco chueca y demás, perfecto. Pero cuando hay un nervio inflamado, una ciática, ahí no es tan recomendable porque puede llegar a lesionar aún más ese nervio. Entonces, hay que valorar, hacer estudios, ver qué se puede hacer, realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que ese nervio se desinflame. Puede llegar a estar perfecto, sin ningún problema, pero en ese caso, si ese nervio está muy comprimido, la hernia está muy grande, pues ahí sí es como, por así decir, candidato a una cirugía. Y si es una persona joven que todavía que puede laborar, pues perfecto, se puede realizar una cirugía. Pero lo malo de la cirugía es que puede que te dure 5 años o puede que te dure 1 año, como ha pasado en personas. Entonces, ya después que hay una cirugía, ahí ya sí, desgraciadamente, no se puede hacer nada. No podemos realizar más nada porque no va a ceder. Ya está la cirugía, ¿no? No te puedes volver a operar. Todo tratamiento que te hagas no va a resolver porque ya la columna está rígida por esa cirugía, porque de esa forma queda una vez que se haga la cirugía. Y entonces no podemos volver a retomarla, a proporcionarle movilidad a esa columna. Entonces ese nervio, desgraciadamente, lo tenemos que dejar así. Muy bien. Entonces es recomendable siempre decirle, yo como siempre les digo, agoten todo lo que esté a su alcance. No se vayan de primer momento por la cirugía. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde dormir el nervio, una terapia neural, hasta una terapia física sencilla, de toquecitos de corriente, demás, electroterapia, ultrasonoterapia y demás, hasta, como ya bien le decía, agarrar el nervio, es como quemar el nervio, por así decirlo, con una crioterapia, y entonces pues esto te puede resolver el problema y no llega a lo que es una cirugía. Muy bien, doctor. Pues contacto 11.957, antes de irnos a la pausa. Tengo 49 años y tengo una semana que se me está moviendo la rodilla y es un dolor muy fuerte y me limita a caminar y mover bien la rodilla. ¿Qué puedo hacer ya que años me dijeron que tengo desgaste? Ya, es lo que le decía. No es solo desgaste, porque ya cuando la rodilla se te mueve, realiza un movimiento. Como que no me queda muy claro cómo es que la rodilla se mueva. Claro, ¿Qué tendríamos que ver? En este caso podría ser la rótula, la que se mueve para un lado, como bien decíamos anteriormente. Perfecto. O que los ligamentos estén dañados. Es como mismo sucede el esguince del tobillo, puede suceder en la rodilla. Entonces la rodilla normalmente hacemos el movimiento para arriba y para abajo, extenderla y flexionarla, más nada.
pero si ya se mueve un poquito para los lados es porque hay algún ligamento que no esté sosteniendo bien esos dos huesos, esa articulación, y entonces al estar extendido pues puede provocar ese movimiento de la rodilla, o que esté desgarrado, o que esté un poquito sesionado, es decir, que no esté completamente suelto, pero que esté un poquito, es decir, que se haya cortado un poquito ese nervio, ese nervio no, disculpe, ese ligamento. Entonces son cosas que hay que valorar, que acudir a la consulta, claro, rápido, para uno poder decirle un diagnóstico certero, poder a través del examen físico y de un estudio de laboratorio ver qué se puede hacer, y si es un problema que se puede resolver ya sea por desgaste, fácilmente podemos aplicar terapias para evitar que ese desgaste siga avanzando. Claro, el dolor se quita, la inflamación, el crujido en cierta medida es algo que se queda, pero se reduce un poquito, porque ya sabemos que el crujido es por el desgaste que ya tenemos. Ese desgaste no va a cambiar, no vamos a ver. ¿Todos vamos a crujir en algún momento alguna mismo, parte del cuerpo? Así mismo. Okay. No, ese desgaste no lo vamos a virar para atrás. Lo que sí vamos a hacer es impedir que se siga avanzando. Perfecto. Porque si sigue avanzando terminamos en la cirugía. Tenemos un desgaste 2, pues estamos a tiempo todavía de evitar que siga avanzando ese desgaste. Un grado 3, igual. Ya un grado 4, ahí ya sí es para operación, ¿ves? Pero tenemos que tratar de evitar que ese desgaste siga avanzando. Claro, que el paciente esté mejor, que no esté con dolor, que no tenga la rodilla inflamada, que pueda tener una calidad de vida normal, y siempre y cuando, claro, ese desgaste se esté evitando. Con el tratamiento, con las terapias que realizamos, que es lo principal que hacemos, y pues con los suplementos alimenticios, que el colágeno, que el ácido hialurónico, que la grenitina, que el condritina, todos esos que ayudan a fortalecer lo que es el cartílago, crean una capita en la articulación para evitar que el roce esté dañando tanto al cartílago, y con eso así pues nos la podemos ir llevando y ir evitando pues un desgaste futuro completo. Perfecto. De la articulación. Seguimos en el consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros. Recuerden que el teléfono de la Clínica de Artritis, Reumatismo y Rehabilitación Cuernavaca es el 777-202-2861. Va de nuevo, 777-202-2861, y se encuentran ubicados en Avenida Vicente Guerrero 1202. Regresamos al consultorio de Miguel ya en la parte final. Haga llegar sus preguntas o dudas al 777-270-4902. Estamos hablando de lesiones articulares en hombres, las más comunes, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros para de verdad atendernos y también prevenir este tipo de lesiones articulares que en algún momento, debido a ciertas situaciones, podamos tener o sufrir. Estamos en el consultorio de Miguel, aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Regresamos. Vamos al consultorio de Miguel, ya al último bloque el día de hoy. Estamos hablando acerca de lo que son lesiones articulares en hombres y por supuesto algunos de los síntomas. Y algo que nos ha mencionado, doctor, es el fortalecer los músculos. Pero ¿cómo podemos fortalecer los músculos para evitar en un futuro ese tipo de lesiones? Claro, como en este caso es malo hacer demasiado, pues cargar pesos pues muy excesivos que te pueden llegar a lesionar, pues también es bueno también practicar ejercicios diarios, por así decirlo, que nos que nos lleven a fortalecer un poco, pues en una medida, pues estos músculos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la columna, ahí tenemos músculos que son músculos paravertebrales, es decir, que están a los lados de las vértebras, entre una vértebra y la otra. Esos músculos nos mantienen pues esa espalda pues rígida, pues esa espalda pues por decir, no tan flácida como si no practicáramos deporte, y entonces pues nos impide en cierta medida a que a la hora, funciona como, por así decirlo, son las fajas lumbar. Okay. Es una faja que tenemos nosotros, que no tenemos que estar utilizando una faja externa, pues a la hora de realizar una carga. Siempre, claro, es bueno tener la faja, es lo ideal, a la hora si cargamos algo pues muy pesado. Entonces, en este caso, tener esos músculos fortalecidos, pues nos van a ayudar en gran medida a que algo tan simple como que si vamos por la calle, agarramos un tope en el carro, que nos los volamos o demás, ese estremecimiento pues no nos va a provocar ningún daño, porque tenemos esos músculos que nos ayudan, que son nuestra faja, a que se impida que se comprima las vértebras y provoque algún daño al nervio. Entonces, si es malo hacer mucho, es malo lo otro que es malo no hacer nada, ¿no? Es algo siempre tener un equilibrio.
para que pues evitar este problema en caso de las articulaciones. Dicen, no, porque si practicas deporte se te van a desgastar. No. A eso voy, que quien practica deporte 6 veces al día, que ya forma parte de su rutina diaria, ya sea corriendo, ya sea trotando, inclusive también gimnasio, ¿hay alguna situación que los orilla más a tener este desgaste de las articulaciones o sufrir alguna lesión? Ya si practica deporte, pues, demasiado, como 6 veces te pasas el día entero. Es que sí hay gente que lo hace. Hay personas, el problema es que ¿qué pasa acá? En el caso, a la hora de realizar un deporte, secretamos una hormona que se llama endorfina. Uh-huh. Entonces, esa hormona es como, por así decirlo, es la droga de nuestro cuerpo, que nos hace sentir súper bien. Muy bien. No, te quita cualquier problema, lo dejas de sentir, dolor que tengas, lo que sea. Entonces, hay personas que se vuelven adictos a esa hormona. Entonces, por eso necesitan estar en constante movimiento, realizando ejercicio, para sentirse bien. Porque es lo que, sí, te desestresa, es algo súper. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando realizamos demasiado, como decimos, ahí ya estamos excesivamente realizando un esfuerzo constante de nuestras articulaciones, y eso sí nos puede llevar a un desgaste. Bueno es hacerlo una vez al día, siempre dándole un descanso, no sé, del fin de semana y demás. Entonces, realizándolo una vez al día, pues nos la llevamos súper bien. Si no cargamos cosas pesadas, o si lo llegamos a hacer, pues siempre usar una faja que nos ayude, o algo que nos protege. Si es sentadilla, pues algo en la rodilla, una rodillera que nos ayuda a comprimir, a que ayude a los ligamentos a realizar ese ejercicio. Si solo montamos bicicleta o caminamos en la caminadora, o si hacemos ejercicios con poco peso, algo sencillo, pues eso es lo ideal, porque nos va a ayudar, nos mantiene fuertes las articulaciones, nos mantiene fuertes los músculos, y los músculos funcionan también dándole estabilidad a las articulaciones, y esa estabilidad pues impide que se desgaste más rápido pues una articulación. Perfecto, pues importante esta información que nos acaba de brindar también, doctor, como todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Hay una pregunta casi ya para terminar el consultorio del día de hoy. Dice, ¿una sindesmosis en la unión del peroné con el tobillo siempre es operable o se cura con antiinflamatorios y yeso? Después de que sane la fractura arriba de la sindesmosis sin operación, ¿no queda uno cojo que ya no pueda volver a caminar bien? A ver, como tal, puede que llegue a no ser operable. Con antiinflamatorio no se va a quitar, claro, el antiinflamatorio solo te va a quitar el dolor y un poquito la inflamación, es eso su función. En este caso, la sindesmosis entre el peroné y la tibia lo que hace es que se forma como un tejido que puede ser de ligamento, además, que donde no hay unión entre esos huesos, se forma una unión, es decir, como si se pegaran esos huesos. Uh-huh. En ese caso, a eso es lo que le decimos sindesmosis. Entonces, puede llegar, si te llega a afectar mucho, pues sí puede que sea candidato a una cirugía, donde lo que se hace es separar ese tejido y perfecto, queda bien. Entonces, pero si no, pues con una sola, con fisioterapia, con rehabilitación, pues pudiera quedar perfecto. Sí, los medicamentos, mientras si le duele o demás, ok. Hay terapias como es la electroterapia, que en cierta medida, como es la sindesmosis o es la fibrosis también, puede ayudar a como que romper ese tejido que se crea sin necesidad ninguna, que no hace falta, que lo que hace es estorbar en nuestros movimientos. Entonces puede llegar a romper lo mismo que es la electroterapia o el ultrasonido. Esas ondas que emiten puede llegar a evitar que sigas provocándose o que siga creciendo, siga aumentando tanto la fibrosis como la sindesmosis, y entonces pues que nos llegue a estorbar en nuestras actividades diarias. Si esto sucede, pues evitamos completamente una cirugía, pero en este caso si no, pues ahí sí ya somos candidatos de la cirugía. Es como lo mismo de la ciática y demás. Si podemos evitar la cirugía, la evitamos. Ya si hemos probado todo lo que podemos hacer y no hay otra opción, pues sí, desgraciadamente tendremos que llegar a la cirugía, pero de eso nos encargamos, de evitar o de tratar por todos los medios que están a nuestro alcance de que el paciente que nos llegue, pues que llegue a una cirugía. Si se puede evitar, lo hacemos. Si el paciente mejora, pues perfecto, es lo que queremos, ¿no? Es lo que hacemos para eso. Entonces, en nuestra clínica, pues a eso a lo que nos dedicamos, a tratar las articulaciones, problemas musculares, para evitar que eso pues se vuelva ya un problema mayor, y entonces que el paciente pueda evitar pues una futura operación, que desgraciadamente pues son muy pocos los que pueden llegar a quedar bien. Sí, muchos quedan bien, pero
de esos muchos, tú dices, sí, tengo un amigo que le pusieron una prótesis en la rodilla o le hicieron esta cirugía, quedó bien, pero sí, ese es el amigo que tú conoces. Tú no, cuántas personas que se le han hecho que tú no sabes, que de 10 personas que se ponen una prótesis, ponle que unos 5 o 6 queden bien, los otros 4 no sabemos. Entonces es lo que pasa en estos casos, ¿eh? Muy bien, pues estamos ya al final. Nuevamente voy a compartir el teléfono para mayor información con el doctor. Es el 777-202-2861, 777-202-2861. Lo pueden visitar aquí en Cuernavaca, en Avenida Vicente Guerrero 1202. Los horarios nuevamente nos puede compartir, por favor, doctor. Claro, los horarios son de lunes a viernes, tenemos desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y el fin de semana, o sea, en este caso el sábado, desde 9 hasta 2 de la tarde. Contamos con estacionamiento propio y los descuentos del 50% en la primera valoración médica de todos los que nos llamen ahorita para agendar su cita. Perfecto, es el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista de la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación. Recuerden que tienen sucursales aquí en Cuernavaca y también la sucursal de Cuautla. Gracias por estar con nosotros, doctor, una vez más. Lo invitamos a que regrese próximamente porque siempre quedan muchas dudas y preguntas ya casi al final del programa, que es cuando pues nos empiezan a llegar muchas más, pero próximamente estará por aquí también nuevamente. La invitación está abierta. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están escuchando, y siempre pues los invitamos a que nos acompañen, a que agenden su cita para que rápidamente pues evitar. Hay muchos que lo dejamos. No lo dejen, por favor, porque después vienen las complicaciones. Hay que evitar cirugía, hay que evitar problemas posteriores. Nada de que me duele y que me pongo una pomadita o me tomo un analgésico y demás y ya se me olvida, pero después vuelve el dolor y cada vez va aumentando más la intensidad. Y vuelve peor. ¿No? Ok, gracias, doctor. Recuerden 777-202-2861. Gracias por estar con nosotros aquí en el consultorio de Miguel el día de hoy.